Sexto empírico. Esbozos pirrónicos. Libro primero. Parágrafo 1. De la diferencia, a grandes rasgos, entre los sistemas filosóficos. Para los que investigan un asunto es natural acogerse a una solución o al rechazo de cualquier solución y al consiguiente acuerdo sobre su inaprehensibilidad, o a una continuación de la investigación. Y por eso seguramente sobre las cosas que se investigan desde el punto de vista de la filosofía, unos dijeron haber encontrado la verdad, otros declararon que no era posible que eso se hubiera conseguido, y otros aún investigan y creen haberla encontrado los llamados propiamente dogmáticos, como por ejemplo los seguidores de Aristóteles y Epicuro, los estoicos y algunos otros. De la misma manera que se manifestaron por lo inaprehensible los seguidores de Clitómaco y Carneades y otros académicos, e investigan los escépticos. De donde, con mucha razón, se considera que los sistemas filosóficos son, en líneas generales, tres: dogmático, académico y escéptico. Naturalmente, sobre los otros sistemas corresponderá hablar a otras personas. Nosotros hablaremos, de forma esquemática por el momento, sobre la orientación filosófica escéptica, advirtiendo, de entrada, que sobre nada de lo que se va a decir nos pronunciamos como si fuera forzosamente tal como nosotros decimos, sino que tratamos todas las cosas al modo de los historiadores, según lo que nos resulta evidente en el momento actual. Parágrafo 2. De los modos de exposición del escepticismo. Pues bien, un modo de exposición de la filosofía escéptica recibe el nombre de estudio general y el otro específico. El general es aquel en que exponemos lo característico del escepticismo explicando cuál es su definición, cuáles sus principios y cuáles sus razonamientos, así como cuál es su criterio, cuál su finalidad, cuáles los tropos de la suspensión del juicio, en qué sentido tomamos las afirmaciones escépticas y la distinción entre el escepticismo y los sistemas filosóficos próximos a él. Parágrafo 3. De las denominaciones del escepticismo. La orientación escéptica recibe también el nombre de cetética, por el empeño en investigar y observar, el de eféctica, por la actitud mental que surge en el estudio de lo que se investiga, y el de aporética, bien, como dicen algunos, por investigar y dudar de todo, bien por dudar frente a la afirmación y la negación. También recibe el nombre de pirronismo, por parecernos que Pirrón se acercó al escepticismo de forma más tangible y expresa que sus predecesores. Parágrafo 4. ¿Qué es el escepticismo? Y el escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas, según cualquiera de los tropos, gracias a la cual nos encaminamos, en virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones contrapuestas, primero hacia la suspensión del juicio y después hacia la ataraxia. Hablamos de capacidad, desde luego no por capricho, sino sencillamente en el sentido de que uno sea capaz. Aquí entendemos por fenómenos lo sensible, por lo que definimos lo teórico por oposición a ellos. Lo de según cualquiera de los tropos puede aplicarse tanto a la capacidad, empleando el término capacidad simplemente en el sentido que hemos dicho, como a lo de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas. Pues decimos de lo según cualquiera de los tropos, porque contraponemos esas cosas de muy diversas maneras,
contraponiendo, para abarcar todas las antítesis, fenómenos a fenómenos, consideraciones teóricas a consideraciones teóricas o los unos a las otras. También añadimos lo de según cualquiera de los tropos, a lo de en los fenómenos y en las consideraciones teóricas, para que no entremos en cómo se manifiestan los fenómenos o en cómo se forman en la mente las consideraciones teóricas, sino que sencillamente los tomemos tal como aparecen. Y en absoluto tomamos proposiciones contrapuestas como afirmación y negación, simplemente como proposiciones enfrentadas, y llamamos equivalencia a su igualdad respecto a la credibilidad y no credibilidad, de forma que ninguna de las proposiciones enfrentadas aventaje a ninguna como si fuera más fiable. La suspensión del juicio es ese equilibrio de la mente por el que ni rechazamos ni ponemos nada, y la ataraxia es bienestar y serenidad de espíritu, y de cómo la ataraxia sigue a la suspensión del juicio trataremos en el capítulo sobre los fines. Parágrafo 5. Del escéptico. Implícitamente, con la noción de orientación filosófica escéptica, también ha quedado definido el filósofo pirrónico. Es en efecto el que participa de la citada capacidad. Parágrafo 6. Sobre los fundamentos del escepticismo. Con razón decimos que el fundamento del escepticismo es la esperanza de conservar la serenidad de espíritu. En efecto, los hombres mejor nacidos, angustiados por la confusión existente en las cosas y dudando de con cuál hay que estar más de acuerdo, dieron en investigar qué es la verdad en las cosas y qué la falsedad. Como si por la solución de esas cuestiones se mantuviera la serenidad de espíritu. Por el contrario, el fundamento de la construcción escéptica es ante todo que a cada proposición se le opone otra proposición de igual validez. A partir de eso, en efecto, esperamos llegar a no dogmatizar. Parágrafo 7. Si el escéptico dogmatiza. Que el escéptico no dogmatiza no lo decimos en el sentido de dogma en que algunos dicen que dogma es aprobar algo en términos más o menos generales, pues el escéptico asiente a las sensaciones que se imponen a su imaginación. Por ejemplo, al sentir calor o frío, no diría creo que no siento calor o no siento frío, sino que decimos que no dogmatiza en el sentido en que otros dicen que dogma es la aceptación en ciertas cuestiones, después de analizadas científicamente, de cosas no manifiestas. El pirrónico, en efecto, no asiente a ninguna de las cosas no manifiestas. Y tampoco dogmatiza al enunciar expresiones escépticas sobre las cosas no manifiestas, como, por ejemplo, la expresión ninguna cosa es más que otra, o yo no determino nada, o alguna de las otras sobre las que después hablaremos. En efecto, el que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza, mientras que el escéptico no establece sus expresiones como si fueran totalmente reales, pues supone que del mismo modo que la expresión todo es falso, dice que, junto con las otras cosas, también ella es falsa e igualmente la expresión nada es verdad. Así también la expresión ninguna cosa es más dice que, junto con las otras cosas, tampoco ella es más y por eso se autolimita a sí misma junto con las demás cosas. Y lo mismo decimos de las restantes expresiones escépticas. Por lo demás,
Si el dogmatismo establece como realmente existente aquello que da como dogma, mientras que el escéptico presenta sus expresiones de forma que implícitamente se autolimitan, no se diga que el escéptico dogmatiza en la exposición de ellas. Y lo más importante, en la exposición de esas expresiones dice lo que a él le resulta evidente y expone sin dogmatismo su sentir, sin asegurar nada sobre la realidad exterior. Parágrafo 8. Si el escéptico tiene un sistema. También en lo de preguntarnos si el escéptico tiene un sistema, nos conducimos de forma parecida. Pues si alguien dice que un sistema es la inclinación de muchos dogmas que tienen conexión entre sí y con los fenómenos, y llama dogma al asentimiento a una cosa no evidente, entonces diremos que no tiene sistema. Pero si uno afirma que un sistema es una orientación que obedece a cierto tipo de razonamiento acorde con lo manifiesto, y en el supuesto de que ese razonamiento nos enseñe cómo es posible imaginar correctamente la vida, tomándose el correctamente no solo en cuanto a la virtud, sino en un sentido más amplio, y que se oriente a lo de ser capaces de suspender el juicio, entonces sí decimos que tiene un sistema. Seguimos, en efecto, un tipo de razonamiento acorde con lo manifiesto, que nos enseña a vivir según las costumbres patrias, las leyes, las enseñanzas recibidas y los sentimientos naturales. Parágrafo 9. Si el escéptico estudia la realidad. Cosas parecidas decimos también al plantear la cuestión de si por parte del escéptico se ha de estudiar la realidad. No nos ocupamos, en efecto, de la realidad para emitir opiniones con firme convicción sobre alguna de las cosas admitidas como dogma en el estudio de la realidad, sino que nos ocupamos de ese estudio para poder contraponer a cada proposición una proposición de igual validez y para conseguir la serenidad de espíritu. Y en el mismo sentido nos acercamos también a la rama de la lógica y a la de la ética, en lo que se entiende por filosofía. Parágrafo 10. Si los escépticos invalidan los fenómenos. Quienes dicen que los escépticos invalidan los fenómenos me parece a mí que son desconocedores de lo que entre nosotros se dice. En efecto, nosotros no echamos abajo las cosas que, según una imagen sensible y sin meditar nuestra voluntad, nos inducen al asentimiento, como ya dijimos, y eso precisamente son los fenómenos. Sin embargo, cuando nos dedicamos a indagar si el objeto es tal como se manifiesta, estamos concediendo que se manifiesta y en ese caso investigamos no sobre el fenómeno, sino sobre lo que se piensa del fenómeno. Y eso es distinto a investigar el propio fenómeno. La miel, por ejemplo, nos parece que tiene sabor dulce. Eso lo aceptamos, porque percibimos el dulzor sensitivamente. Tratamos de saber si, además, literalmente es dulce, lo cual no es fenómeno, sino lo que se piensa del fenómeno. Y además, si en público planteamos problemas sobre los fenómenos, no los ponemos con la intención de invalidar los fenómenos, sino para hacer ver la temeridad de los dogmáticos. Pues si la razón es tan engañosa que casi nos arrebata hasta lo que percibimos por nuestros ojos, ¿cómo no habrá que mirarla con recelo en las cosas no evidentes para no precipitarnos cuando las seguimos? Parágrafo 11. Del criterio del escepticismo.
Que atendemos a los fenómenos es evidente a partir de lo ya dicho por nosotros acerca del criterio de la orientación escéptica. De criterio se habla en dos sentidos: el que se acepta en relación con la creencia en la realidad o no realidad, sobre el que trataremos en el estudio de las refutaciones, y el de actuar, fiándonos del cual hacemos en la vida unas cosas sí y otras no, del cual trataremos ahora. Pues bien, decimos que el criterio de la orientación escéptica es el fenómeno, llamando implícitamente así a la representación mental, consistiendo, en efecto, en una impresión y en una sensación involuntaria. Es incuestionable, por lo cual nadie seguramente disputará sobre si el objeto se percibe en tal o cual forma, sino que se discute sobre si es tal cual se percibe. Ateniéndonos, pues, a los fenómenos, vivimos sin dogmatismos, en la observancia de las exigencias vitales, ya que no podemos estar completamente inactivos. Y parece que esa observancia de las exigencias vitales es de 4 clases y que una consiste en la guía natural, otra en el apremio de las pasiones, otra en el legado de leyes y costumbres, otra en el aprendizaje de las artes. En la guía natural, según la cual somos por naturaleza capaces de sentir y pensar. En el apremio de las pasiones, según el cual el hambre nos incita a la comida y la sed a la bebida. En el legado de leyes y costumbres, según el cual asumimos en la vida como bueno el ser piadosos y como malo el ser impíos. Y en el aprendizaje de las artes, según el cual no somos inútiles en aquellas artes para las que nos instruimos. Pero todo esto lo decimos sin dogmatismos. Parágrafo 12. ¿Cuál es la finalidad del escepticismo? Y lo siguiente sería tratar de la finalidad de la orientación escéptica. Desde luego, un fin es aquello en función de lo cual se hacen o consideran todas las cosas, y él en función de ninguna, o bien el término de las cosas a las que se aspira. Pues bien, desde ahora decimos que el fin del escepticismo es la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en las que se padecen por necesidad. En efecto, cuando el escéptico, para adquirir la serenidad de espíritu, comenzó a filosofar sobre lo de enjuiciar las representaciones mentales y lo de captar cuáles son verdaderas y cuáles falsas, se vio envuelto en la oposición de conocimientos de igual validez y, no pudiendo resolverla, suspendió sus juicios y, al suspender sus juicios, le llegó como por azar la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión. Pues quien opina que algo es por naturaleza bueno o malo se turba por todo. Y cuando le falta lo que parece que es bueno, cree estar atormentado por cosas malas por naturaleza y corre tras lo, según él piensa, bueno, y, habiéndolo conseguido, cae en más preocupaciones al estar excitado fuera de toda razón y sin medida, y, temiendo el cambio, hace cualquier cosa para no perder lo que a él le parece bueno. Por el contrario, el que no se define sobre lo bueno o lo malo, por naturaleza no evita ni persigue nada con exasperación, por lo cual mantiene la serenidad de espíritu. La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, en efecto, que, estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del caballo, tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel.
y que cuando ésta chocó contra él, plasmó la forma de la baba del caballo. También los escépticos, en efecto, esperaban recobrar la serenidad de espíritu a base de enjuiciar la disparidad de los fenómenos y de las consideraciones teóricas, pero no siendo capaces de hacer eso, suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, les acompañó como por azar la serenidad de espíritu, lo mismo que la sombra sigue al cuerpo. Ciertamente no pensamos que el escéptico esté inmune por completo a la turbación, sino que reconocemos que se turba con las necesidades, pues estamos de acuerdo en que también él experimenta a veces frío, igual que sed, y otras cosas por el estilo. Pero incluso en esas cosas la gente corriente se atormenta por partida doble, por sus sufrimientos y, no menos, por el hecho de creer que esas situaciones son objetivamente malas, mientras que el escéptico, al evitar pensar que cada una de esas cosas es objetivamente mala, incluso en ellas se maneja con más mesura. Por eso, desde luego, decimos que el objetivo del escéptico es la serenidad del espíritu en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en lo que se padece por necesidad. Algunos escépticos ilustres añadieron a eso, además, la suspensión del juicio en las investigaciones. Parágrafo 13. De los tropos generales de la suspensión del juicio. Tras hablar de que la serenidad de espíritu es consecuencia de la suspensión del juicio en todas las cosas, lo siguiente podría ser explicar cómo surge en nosotros la suspensión del juicio. Pues bien, hablando en términos generales, surge por la contraposición de las cosas. Y contraponemos ya sea fenómenos a fenómenos, ya sea consideraciones teóricas a consideraciones teóricas, ya sea los unos a las otras. Por ejemplo, contraponemos fenómenos a fenómenos cuando decimos: la misma torre aparece circular desde lejos y cuadrangular desde cerca. Y consideraciones teóricas a consideraciones teóricas, cuando, contra el que supone que existe una providencia a partir del orden de los cielos, argumentos que con frecuencia sufren reveses los buenos y tienen éxito los malos, y mediante eso convenimos en que no hay providencia, y contraponemos consideraciones teóricas a fenómenos, al modo en que Anaxágoras contraponía al hecho de que la nieve es blanca el que la nieve es agua solidificada, y que el agua es negra y que por consiguiente la nieve es negra. Y según uno u otro propósito, unas veces contraponemos cosas presentes a cosas presentes, como lo antes citado, y otras veces cosas presentes a cosas pasadas o futuras. Por ejemplo, si alguien nos propusiera una tesis que no podemos refutar, le argumentaremos: del mismo modo que antes de nacer el que introdujo el sistema filosófico que tú sigues, la tesis de ese sistema, a pesar de ser válida, no era conocida, aunque realmente existía. Así también es posible que lo opuesto a la tesis ahora propuesta por ti exista realmente y aún no nos sea conocida. De modo que todavía no debemos dar nuestro asentimiento a esas tesis que de momento parece segura. Pero por aquello de que esas contraposiciones se nos ofrezcan con más precisión, me ocuparé de los tropos por los que se guía la suspensión del juicio, sin ser taxativo sobre su número y validez, pues es posible tanto que los tropos sean incorrectos como que sean más de los que se van a enumerar. Parágrafo 14. De los 10 tropos. Pues bien,
Entre los primeros escépticos, los tropos por los que parece regirse la suspensión del juicio, a los que por otro nombre denominan argumentos o tipos de argumentación, se transmiten habitualmente en número de 10, y son estos. El primero, el de, según la diversidad de los animales. El segundo, el de, según la diferencia entre los hombres. El tercero, el de, según las diferentes constituciones de los sentidos. El cuarto, el de, según las circunstancias. El quinto, el de, según las posiciones, distancias y lugares. El sexto, el de, según las interferencias. El séptimo, el de, según las cantidades y composiciones de los objetos. El octavo, el de, a partir del con relación a algo. El noveno, el de, según los sucesos frecuentes o los raros. El décimo, el de, según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas. Siguiendo la costumbre, sirvámonos de este orden, aunque hay 3 tropos que engloban estos 10. El de a partir del que juzga, el de a partir de lo que se juzga, y el de ambas cosas. Al de a partir del que se juzga están subordinados los 4 primeros, pues el que juzga es o un animal, o un hombre, o uno de los sentidos, y lo hace en alguna circunstancia. Al de a partir de lo que se juzga, el séptimo y el décimo. Y al que resulta de ambos, el quinto, sexto, octavo y noveno. A su vez, estos 3 se retrotraen al de con relación a algo, de modo que el de con relación a algo es el más general, y los 3 son los específicos de los que derivan los 10. Eso decimos sobre su número, siguiendo lo probable. Sobre su contenido, lo siguiente. Primer tropo. Decíamos que el primero es una argumentación según la cual, en virtud de la diferencia entre los animales, de cosas idénticas no se ofrecen imágenes idénticas. Esto lo explicamos a partir de la diversidad de sus estructuras corporales. A. Diferencias en la forma de engendrarse. Pues bien, en cuanto a los orígenes, vemos que entre los animales unos son engendrados fuera de la unión sexual y otros a partir de una cópula. Y entre los engendrados asexualmente, unos surgen del fuego, como los bichitos que aparecen en los hornos, otros del agua corrompida, como los mosquitos comunes, otros del vino agriado, como los mosquitos del vinagre, otros de la tierra, otros de una charca, como las ranas, otros del lodo, como los gusanos de tierra, otros de los asnos, como los escarabajos, otros de las verduras, como las orugas, otros de los frutos, como las moscas de los cabrahigos, otros de los animales en descomposición, por ejemplo las abejas, de los toros y las avispas, de los caballos. Y entre los engendrados a partir de una cópula, unos, como la mayoría, de padres de la misma especie, y otros, como los mulos, de distinta especie. Y como se sabe, algunos animales, como los hombres, son paridos vivos, otros, como los pájaros, en forma de huevo, otros, como los osos, en forma de bola de carne. Es normal, pues,
que esas grandes desigualdades y diferencias en la génesis produzcan modos de sentir opuestos, trayendo como consecuencia lo incompatible, lo discordante y lo contradictorio. B. Diferencias en el órgano de la visión. También la diferencia de las principales partes del cuerpo y sobre todo la de aquellas que están encargadas de juzgar y sentir puede producir una gran contradicción en las representaciones mentales de distintos animales. En efecto, los que tienen ictericia dicen que es amarillo, lo que a nosotros nos parece blanco. Y los que tienen un hematoma dicen que es rojo. Y puesto que de los animales unos tienen los ojos amarillos, otros sanguinolentos, otros albinos y otros de otro color, es natural, pienso yo, que les resulte diferente la respectiva percepción de los colores. Y por otra parte, tras mirar fijamente al sol durante mucho tiempo y luego dirigir la vista a un libro, nos parece que las letras son doradas y dan vueltas. Así también, sin duda, puesto que algunos animales tienen en los ojos un brillo natural y les sale de ellos una luz tenue y cambiante, de forma que incluso ven de noche, habremos de pensar que a ellos y a nosotros no se nos ofrecen las cosas externas del mismo modo. Y asimismo, los magos, untando las mechas de las velas con óxido de cobre y tinta de calamar, hacen que los presentes aparezcan ora cobrizos, ora negros, solo por el pequeño añadido de un ungüento. Mucho más explicable es entonces que estando mezclados diversos humores en el ojo de los animales se originen en ellos diferentes representaciones de los objetos. Además, cuando presionamos el ojo, las formas, los perfiles y el tamaño de las cosas que se ven aparecen alargados y estrechos. Es pues natural que cuantos animales tienen la pupila oblicua y alargada, como cabras, gatos y similares, imaginen que los objetos son de otra forma y no como los animales que tienen la pupila redonda suponen que son. Y los espejos, según su diferente estructura, unas veces muestran los objetos externos muy pequeños, como los cóncavos, y otras alargados y estrechos, como los convexos. Además, algunos muestran la parte superior de lo reflejado en la parte inferior y la inferior en la superior, y así, dado que unos globos oculares están caídos, totalmente desorbitados por la convexidad, otros son más bien cóncavos y otros están en un plano. Es natural también que debido a eso sus imágenes se diferencien entre sí y que perros, peces, leones, hombres y saltamontes no vean las mismas cosas, ni iguales en dimensiones, ni semejantes en forma, sino tal como construya la imagen de cada una el órgano de la vista que recibe el fenómeno. C. Diferencias en los órganos de los demás sentidos. El mismo razonamiento vale también a propósito de los demás sentidos. ¿Cómo, en efecto, podría decirse que en cuanto al tacto reciben el mismo tipo de estímulos los animales de concha, los de carne desnuda, los de espinas, los de plumas y los de escamas? ¿Y cómo decir cuando hasta nosotros con relación al sentido del oído recibimos los estímulos de distinta forma cuando nos hemos tapado los oídos y cuando nos valemos de ellos sin impedimento, que perciben igual por el oído los que tienen muy estrecho el conducto auditivo y los que están dotados de uno muy ancho? ¿O los que tienen oídos peludos y los que tienen sin pelo? Asimismo, el olfato bien podría diferir según los distintos animales. En efecto,
Si nosotros mismos al aspirar recibimos estímulos de distinto tipo, cuando la mucosidad es excesiva o cuando las partes de nuestra cabeza reciben un exceso de sangre, aborreciendo las cosas que a los demás les parecen ser fragrantes, creyéndonos incluso que nos vemos perjudicados por ellas, y dado que unos animales son por naturaleza húmedos y mucosos, otros muy ricos en sangre, otros tienen muy fuerte y sobrada la bilis amarilla y otros la negra. Por todo eso es razonable también que los olores aparezcan diferentes a cada uno de ellos. Y análogamente los sabores, al tener unos la lengua áspera y seca y otros marcadamente húmeda. Porque incluso nosotros al tener durante las fiebres la lengua seca notamos que los alimentos son terrosos y poco jugosos o amargos, y porque sentimos así debido precisamente a la distinta preponderancia de los humores que se dice hay en nosotros. Dado, pues, que los animales tienen diferente el órgano del gusto y lleno de distintos humores, bien podría captar, también en lo referente al gusto, imágenes diferentes de los objetos. D. Diferencias de constitución. Así como el mismo alimento, una vez digerido, en unos sitios se hace vena, en otros arteria, en otros hueso, en otros nervio, etc., mostrando distinta potencialidad según las diferentes partes que lo reciben, y así como el agua, una y uniforme, una vez repartida a los árboles en unos sitios, se hace corteza, en otros rama, en otros fruto, ya sea higo, granada, etc. Y así como el soplo del músico, uno y el mismo, una vez insuflado en la flauta, en los sitios resulta agudo y en otros grave, y la misma presión de la mano sobre una lira produce un sonido grave en unos sitios y uno agudo en otros. Así también es natural que los objetos exteriores se representen mentalmente de distinta forma, según la diferente constitución de los animales que soportan las representaciones mentales. Esto es más claro que comprender a partir de lo apetecible y lo aborrecible para los animales. Un ungüento aparece como muy agradable para los hombres, pero insoportable para los escarabajos y las abejas. El aceite de oliva aprovecha al hombre, pero destruye a las avispas y a las abejas si se vierte sobre ellas. El agua salada es una bebida desagradable e insana para los hombres. Sin embargo, para los peces es potable y muy agradable. Los cerdos se lavan con más gusto en el fango, más maloliente que en el agua transparente y limpia. Entre los animales unos comen hierba, otros arbustos, otros madera, otros grano, otros carne, otros leche. Unos se complacen en la comida descompuesta, otros en la fresca, unos en la cruda y otros en la preparada, en la cocina. Y en general lo que para unos es agradable, para otros es desagradable, nefasto y mortífero. Así, la cicuta engorda a las codornices y el beleño a las cerdas, las cuales gustan también de comer salamandras, igual que los ciervos, animales venenosos, y las golondrinas, escarabajos. Y las hormigas y los mosquitos, si se ingieren, producen malestar y vómitos a los hombres. Pero la osa se cura comiéndoselos si contrae alguna enfermedad. Y la víbora se adormece con solo que la toque una rama de encina y el murciélago con una hoja de plátano. El elefante huye del carnero, el león del gallo, los monstruos marinos del crujido de las habas al reventar, y el tigre del ruido del tambor. Y aún es posible contar más cosas de esas. Sin embargo,
para que no parezca que insistimos más de la cuenta. Si las mismas cosas para unos son desagradables y para otros placenteras, y si lo placentero o desagradable reside en la imaginación, entonces en los animales se dan distintas representaciones mentales de los objetos, y si las mismas cosas aparecen diferentes según los distintos animales, podremos decir cómo nos imaginamos nosotros los objetos exteriores, pero nos abstendremos de decir cómo son en realidad. Tampoco, desde luego, podremos establecer valoraciones entre nuestras representaciones mentales y las de los demás animales, por ser también nosotros parte de la distinción y estar por ello más necesitados de juez que capacitados para juzgar. Y por otra parte, ni sin demostración ni con demostración podemos anteponer nuestras representaciones mentales a las que se dan en los animales irracionales. En efecto, aparte de que probablemente no existe demostración, como luego haremos notar, la propia demostración a la que se alude sería o bien una cosa manifiesta para nosotros o bien una no manifiesta. Y si no es manifiesta, tampoco la expondremos con convicción, mientras que si nos es manifiesta, entonces, dado que se está investigando sobre las cosas manifiestas a los animales y que esa demostración es una cosa manifiesta para nosotros que somos animales, también ella estará en cuestión de si es verdadera. Habida cuenta de eso, de que es manifiesta. Pero sería absurdo intentar probar una cosa que se cuestiona, por medio de lo que se cuestiona, pues la misma cosa sería, lo cual es imposible, incuestionable y cuestionable. Incuestionable en cuanto que pretende servir de demostración y cuestionable en cuanto que se demuestra. Por consiguiente, no tendremos ninguna demostración con la que hacer prevalecer nuestras representaciones mentales sobre las que se forman en los animales. Y desde luego, si las representaciones mentales resultan diferentes según los distintos animales y entre ellas es imposible establecer valoraciones, será necesario suspender el juicio en lo relativo a los objetos exteriores. La razón en los animales. Con algo de exageración comparamos ahora a los animales llamados irracionales con los hombres, en cuanto a inteligencia, pues tras los argumentos serios no resistimos el deseo de reírnos de los vacuos y jactanciosos dogmáticos. Los nuestros, desde luego, están acostumbrados a comparar sin mayores pretensiones a la mayoría de los animales irracionales con el hombre. Pero ya que los dogmáticos, usando argumentos capciosos, dicen que la comparación es ridícula, nosotros, con mucha exageración, para seguir mejor la burla, situaremos la disputa en un solo animal. Por ejemplo, si os parece, en el perro, que se considera que es el más vulgar. Incluso así, en efecto, hallaremos que los animales sobre los que versa el tema no se quedan detrás de nosotros en cuanto a fiabilidad de sus conocimientos empíricos. Los dogmáticos admiten, desde luego, que ese animal no difiere de nosotros en su sensibilidad, pues con el olfato alcanza incluso más que nosotros, ya que descubre con él a las fieras que no están al alcance de su vista, y también con los ojos, pues ve antes que nosotros, y con el oído, pues oye con gran agudeza. Vayamos pues a la razón. De esta, una parte es la razón interior, la otra es la facultad de expresión. Pensemos, pues, primero en la razón interior. Esta, al menos según los dogmáticos que actualmente más nos atacan, los de la Estoa, parece ocuparse de lo siguiente: de la elección de lo apropiado y del alejamiento de lo inapropiado, del conocimiento de las artes que contribuyen a eso y del logro de las virtudes acordes con el propio modo de ser y relativas a nuestras pasiones. Pues bien,
el perro, sobre el que a título de ejemplo se convino en fijar el razonamiento, al perseguir la comida y apartarse del látigo alzado hace la elección de lo apropiado y evita lo dañino, y posee el arte adecuado para lo que le es propio, la caza. Y tampoco es ajeno a la virtud, pues siendo sin duda la justicia la que provee a cada uno de lo acorde con sus méritos, no iba el perro a estar al margen de la justicia cuando colea salamero y custodia a sus conocidos y benefactores, y ahuyenta a los extraños y malhechores. Y si posee esta, entonces, dado que las virtudes son consecuencia unas de otras, también tendrá las demás virtudes, las cuales, dicen los sabios, no poseen la mayoría de los hombres. Y también le vemos cómo es valiente en sus ataques, e inteligente, como testimonió el propio Homero al hacer que Ulises, que resultaba irreconocible para todos sus allegados, fuera reconocido solo por Argos, sin engañarse por el cambio corporal del héroe ni haber olvidado su imagen conceptual, que demostró poseer mejor que los hombres. Y según Crisipo, el que más arremete contra los animales irracionales, participa incluso de la tan celebrada dialéctica. Dice en efecto el antedicho varón que el perro hace uso del quinto indemostrable, el de entre varias cosas, cuando, al llegar a un cruce de 3 sendas y haber rastreado 2 por las que no pasó la fiera, y no haber rastreado la tercera, se lanza acto seguido por ella, pues implícitamente, dice el antiguo estoico, el perro reflexiona así: la fiera pasó o por esta, o por esta, o por esta, pero ni por esta ni por esta, luego por esto. Además es capaz de curar y calmar sus propios sufrimientos, pues cuando se ha clavado una espina, pugna por su extracción con los dientes y frotando su piel contra la tierra. Y si alguna vez tiene una herida, dado que las heridas sucias son difíciles de curar, las limpias se curan fácilmente, quita con suavidad el pus producido. Y respeta muy bien el consejo hipocrático, pues siendo el reposo remedio para la pata, si alguna vez tiene una herida en ella, la levanta y vigila tanto cuanto es posible. Y cuando está molesto por humores extraños, come hierba, con la cual, al devolver lo extraño, sana. A la vista de ello, si el animal en el que a título de ejemplo pusimos el razonamiento se mostró eligiendo lo apropiado y evitando lo nocivo, teniendo arte para conseguir lo apropiado, capaz de cuidar y mitigar sus sufrimientos, y no ajeno a la virtud, en todo lo cual consiste la perfección de la razón interior, según eso, tal vez el perro sea perfecto. De ahí, creo yo, que algunos filósofos se honraran a sí mismos como el sobrenombre de este animal. Sobre la facultad de expresión no es preciso ocuparnos tanto, pues incluso algunos dogmáticos la desecharon por contraproducente para el logro de la virtud, y por ello se ejercitaron en el silencio durante el periodo de aprendizaje. Y por otra parte, si, por un suponer, un hombre fuera mudo, nadie diría de él que es irracional. Y hasta dejando de lado eso, vemos que muchísimos de los animales de los que se trata este estudio, tales como los loros y otros, profieren sonidos humanos. Y pasando por alto también eso, si bien es cierto que no entendemos los sonidos de los animales llamados irracionales, no es totalmente imposible que hablen entre ellos y que nosotros no les entendamos, pues tampoco entendemos cuando oímos el habla de los extranjeros, sino que nos parece que es un ruido uniforme. Y oímos a los perros como lanzan un tipo de ladrido cuando están alejando a alguien, otro cuando aúllan, otro cuando se les pega, y otro distinto cuando colean. Y en general,
Si uno mirara bien esto, encontraría mucha variación de voz según las diversas circunstancias en este y en los demás animales. De forma que en virtud de eso yo diría que seguramente también los animales llamados irracionales participan de la facultad de expresión. Pero si estos no se quedan por detrás de los hombres, ni en la agudeza de sus sensaciones, ni en la razón interior, ni tampoco forzando las cosas en la facultad de expresión, entonces no pueden ser menos fiables que nosotros, y en cuanto a sus representaciones mentales. Y eso es posible demostrarlo basando la argumentación indistintamente en cada uno de los animales irracionales. Por ejemplo, ¿quién negaría que las aves se distinguen por su sagacidad y que se sirven de la facultad de expresión? De hecho, ellas no solo entienden de lo presente, sino incluso de lo futuro, y se lo anuncian a quienes son capaces de entenderlas, vaticinándolo con sus graznidos e indicándolo de otras formas. Pero como ya señalamos, la comparación la hicimos para exagerar, habiendo mostrado antes de forma adecuada, según creo, que no podemos anteponer nuestras representaciones mentales a las que se dan en los animales irracionales. Y por lo demás, si los animales irracionales no son menos fiables que nosotros en cuanto al valor de sus representaciones mentales, y si según los distintos animales resultan representaciones mentales diferentes, entonces yo podré decir cómo se manifiesta a mí cada uno de los objetos. Pero por lo dicho tendré que abstenerme de decir cómo es en realidad. Tal es el primer tropo de la suspensión del juicio. Segundo tropo. El segundo decíamos que era el de a partir de la diferencia entre los hombres. Incluso en el caso de que uno aceptara a título de hipótesis que los hombres son más fiables que los animales irracionales, encontraremos que la suspensión del juicio viene aducida también por la diferencia entre nosotros. Porque, como es sabido, se dice que hay dos cosas de las que el hombre se compone: el alma y el cuerpo, y en las dos somos diferentes unos de otros. Por ejemplo, en cuanto al cuerpo, diferimos en los rasgos externos y en las características orgánicas. Así, el cuerpo de un escita difiere en los rasgos externos del de un hindú, y la diversidad la establece, según dicen, la distinta preponderancia de los humores orgánicos. Según esa distinta preponderancia de los humores, se forman también diferentes representaciones mentales, como indicamos en el primer tipo de argumentación. Por eso mismo se da entre los hombres mucha diferencia también en la elección y rechazo de las cosas externas. Los hindúes, en efecto, disfrutan con unas cosas y los nuestros con otras. Y el disfrutar con cosas diferentes es señal de recibir imágenes diferentes de los objetos. Diferimos en cuanto a características orgánicas en el sentido de que algunos digieren más fácilmente carnes de buey que pececillos de roca, y de que algunos son llevados a la diarrea por el suave vino de los Lesbos. Había, dicen, una vieja del Ática que se tomaba sin peligro 30 medias de cicuta, y Lisis tomaba sin molestias 4 medias de opio, y Demofonte, el copero de Alejandro, pasaba frío tanto estando al sol como en el baño. Sin embargo, a la sombra tenía calor. Y Atenágoras, el argivo, era picado por escorpiones y tarántulas sin molestias, y tampoco sufren daño al ser picados por serpientes o áspides, los llamados psilos. Y entre los egipcios tampoco sufren daño ante los cocodrilos los habitantes de Téntira, y entre los etíopes los que habitan al otro lado del lago Méroe, en las orillas del río Astapo,
comen sin riesgo escorpiones, serpientes y cosas análogas. Y Rufino de Calcis no vomitaba ni se purgaba en absoluto al beber el Éboro, sino que lo tomaba y digería como algo normal. Y Crisemo el Erofiliano padecía del corazón si tomaba pimienta. Y el cirujano esotérico era presa de la diarrea si percibía el olor a siluros fritos. Y Andrón, el argivo, era tan inmune a la sed que incluso caminaba por el desierto de Libia sin necesitar bebida. Y el César Tiberio veía en la oscuridad, y Aristóteles describe a un tal Tasio al que le parecía que por todas partes le precedía una figura humana. Habiendo tanta variedad en los hombres en cuanto a los cuerpos, contentándonos con citar unos pocos casos de los muchos que se encuentran entre los dogmáticos, es natural que los hombres difieran unos de otros también en lo referente a la propia alma, pues el cuerpo es una especie de representación del alma, como prueba la fisionomía. Pero la mejor prueba de la mucha e ilimitada diferencia entre los hombres en cuanto a la mente es la discrepancia de las cosas que se dicen entre los dogmáticos sobre qué conviene elegir y qué desechar, y sobre otros asuntos. Los propios poetas, en efecto, hablaron de esto de forma adecuada, pues dice Píndaro: a unos les alegran de los raudos caballos los honores y coronas, a otros una vida en lechos recamados en oro. Y también alguno disfruta sobre la ola salina surcando el mar en ligera nave. Y dice el poeta: pues cada hombre disfruta con unas ocupaciones. Por lo demás, también la tragedia está llena de tales cosas. Dice, por ejemplo: si para todos fuera bella y sensata la misma cosa, no habría cuestión disputada por los hombres. Y de nuevo: extraño en verdad que la misma cosa agrade a unos mortales y sea odiosa a otros. Pues bien, dado que la elección y el rechazo están en el placer y el desagrado, y dado que el placer y el desagrado residen en el sentido y en la imaginación, entonces es lógico que concluyamos, puesto que las mismas cosas unos eligen y otros las rechazan, que no son afectados de la misma forma por las mismas cosas, pues también elegirían y evitarían lo mismo. Pero si las cosas mueven el ánimo de modo diferente según los distintos hombres, también de eso podría seguirse lógicamente la suspensión del juicio, siendo nosotros seguramente capaces de decir qué parece cada uno de los objetos según cada una de las diferencias, pero no estando capacitados para declarar qué es objetivamente. Pues evidentemente o creeremos a todos los hombres o a algunos, pero si a todos pretendemos lo imposible y aceptáramos cosas contradictorias, y si a algunos, díganos a cuáles hay que dar la razón, pues el platónico dirá que a Platón, el epicúreo a Epicuro, y análogamente los demás, y así, peleándose sin posible acuerdo, nos llevarán de nuevo a la suspensión del juicio. Y el que dice que se debe estar de acuerdo con la mayoría, propone una cosa pueril. Al no poder nadie consultar a todos los hombres y calcular lo que agrada a la mayoría, pues es posible que en algunas etnias que no conocemos sea natural para la mayoría lo que entre nosotros es raro, y que sea raro lo que se da entre la mayoría de nosotros. Por ejemplo, que los más no sientan dolor cuando son mordidos por tarántulas y que raramente los sientan algunos, y lo mismo sobre las demás características orgánicas antes tratadas. Así pues, es forzoso que la suspensión del juicio se siga también de la diferencia entre los hombres. Y cuando los dogmáticos, que tan prendados de sí mismos están algunos, dicen que en el enjuiciamiento de las cosas debe dárseles más crédito a aquellos que a los demás hombres,
Estamos seguros de que su pretensión es absurda, pues ellos mismos son parte de la disputa y, al enjuiciar los fenómenos así, dándose de entrada la razón a sí mismos, se apoderan de lo investigado antes de dar comienzo a la investigación, pues se asignan a sí mismos la decisión. Tercer tropo. Sin embargo, con el fin de llegar a la suspensión del juicio, situando la argumentación incluso en una sola persona, por ejemplo en aquel de entre ellos que se vea en sueños hecho un sabio, vamos a tratar del tropo tercero según esta ordenación. Le denominamos el de a partir de la diferencia entre los sentidos. Que los sentidos difieren entre sí es evidente. Así, los cuadros aparecen a la vista como si tuvieran relieve, pero no al tacto. Y para algunos la miel aparece dulce al paladar y desagradable a la vista. De modo que es imposible decir si con claridad es dulce o desagradable. Y análogamente sobre el ungüento, pues alegra el olfato y desagrada al tacto. Y tampoco del euforbio, al ser perjudicial para los ojos e inofensivo para todo el resto del cuerpo. Podremos decir si con claridad es inofensivo o perjudicial en sí para los organismos. El agua de lluvia es saludable para los ojos, pero irrita la tráquea y los pulmones, igual que el aceite de oliva, que a su vez suaviza la piel, y el pez torpedo, aplicado a las extremidades, produce entumecimiento, pero se aplica sin daño al resto del cuerpo. En consecuencia, no podremos decir cómo es en realidad cada una de esas cosas, solo es posible decir cómo aparece en cada momento. Aún es posible añadir otras muchas cosas de estas, pero a fin de no alargar el libro en la exposición de este tropo, conviene decir esto. Cada una de las cosas sensibles que nos son manifiestas parece ofrecerse bajo diversos aspectos. Por ejemplo, la manzana aparece como lisa, fragante, dulce o amarilla. Pues bien, no está claro si en realidad tiene solo esas cualidades o si existe una única cualidad que se manifiesta de diversas formas según la diferente estructura de los sentidos, o si tiene incluso más cualidades de las que aparecen, aunque algunas de ellas no se nos ofrezcan a nosotros. El que exista una única cualidad es posible, en efecto, inferirlo de lo ya citado por nosotros sobre el alimento distribuido a los cuerpos, sobre el agua distribuida a los árboles y sobre el aire que se sopla en la flauta, la siringa o instrumentos análogos. También la manzana, en efecto, puede que sea de una única forma y que se observe distinta según los diferentes sentidos en los que tiene lugar su percepción. El que la manzana puede tener más cualidades de las que nos aparecen, lo razonamos así. Imaginemos que alguien tiene de nacimiento los sentidos del tacto, el gusto y el olfato, pero que ni oye ni ve. Ese tal supondrá que la substancia original de las cosas no es ni visible ni audible, sino solo existen aquellos tres tipos de cualidades que él puede percibir. Así, también es posible que teniendo nosotros solo los 5 sentidos, únicamente percibamos de las cualidades de la manzana las que somos capaces de captar. Pero es posible que se den otras cualidades que caigan bajo otros tipos de sentidos de los que nosotros no estamos dotados, razón por la cual tampoco percibimos lo perceptible por ellos. Pero la naturaleza, dirá alguien, acomodó los sentidos a lo sensible. ¿Qué naturaleza cuando hay tan irresoluble discrepancia entre los dogmáticos sobre su existencia? El que, en efecto, decide eso mismo de si existe la naturaleza, una de dos,
Si fuera un profano no sería, según los dogmáticos, fiable, mientras que si es un filósofo será parte en la discusión y él mismo será un encausado y no un juez. Ahora bien, si es posible que existan en la manzana solo aquellas cualidades que nosotros creemos percibir, pero también más que esas o, al contrario, ni siquiera las que a nosotros se nos ofrecen, entonces no está claro para nosotros de qué forma es la manzana. Y el mismo razonamiento en las demás cosas sensibles. Ahora bien, si los sentidos no captan lo externo, tampoco la inteligencia puede captarlo, con lo que parece claro que también a través de esta argumentación se sigue la suspensión del juicio en lo relativo a los objetos exteriores. Cuarto tropo. Y para poder además concluir en la suspensión del juicio, poniendo la argumentación en alguno solo de los sentidos o haciéndola independiente de los sentidos, recurrimos también a su cuarto tropo, y es el que se ha denominado, según las circunstancias. Entendido por circunstancias las disposiciones en que uno puede hallarse, y decimos que éste se observa en lo de hallarse en un estado normal o uno anormal, en lo de estar despierto o dormido, en lo tocante a la edad, en lo tocante a lo de moverse o estar parado, en lo tocante a lo de odiar o amar, en lo tocante a lo de estar hambriento o harto, en lo tocante a lo de estar ebrio o sobrio, en lo tocante a las disposiciones previas, en lo tocante a lo de tener valor o estar acobardado, en lo tocante a lo de estar triste o contento. Por ejemplo, las cosas se ofrecen como diferentes según que se esté en un estado normal o en uno anormal. En efecto, los que deliran y los que entran en éxtasis creen oír espíritus, mientras que nosotros no. Análogamente, muchas veces dicen percibir efluvios de estoraque, incienso o algo similar, y otras cosas más, mientras que nosotros no lo notamos. Y la misma agua, derramada sobre zonas inflamadas, parece estar hirviendo, mientras que para nosotros está tibia. Y el mismo manto aparece amarillo para quienes tienen un hematoma, pero no para mí. Y la misma miel a mí me parece dulce y a los ictéricos amarga. Y si alguien dice que una combinación de ciertos humores orgánicos produce representaciones extrañas de los objetos a los que se hallan en un estado anormal, debe contestarse que puesto que también los que están sanos tienen humores orgánicos mezclados, es posible que esos humores consigan hacer que los objetos externos, siendo por naturaleza tal como aparecen a los que se dice que tienen un estado anormal, aparezcan distintos a los que están sanos. En efecto, atribuir poder de transformar la realidad a unos humores, sí, y a otros no, es una cosa estúpida, pues así como los que están sanos tienen como estado normal el de los sanos y como estado normal el de los enfermos, con la misma razón, también los que están enfermos tienen como estado anormal el de los sanos y como estado normal el de los enfermos. De suerte que también a ellos debe creérseles, pues, en algún sentido, se hallan en un estado normal. También según lo de estar dormidos o despiertos se forman distintas representaciones mentales, puesto que no imaginamos despiertos como imaginamos en sueños, ni imaginamos en sueños como imaginamos despiertos, con lo cual ni el ser ni el no ser se dan en ellas de forma absoluta, sino en relación a algo, en relación a lo de en sueños o en vigilia. Pues, a lo que parece, vemos en sueños cosas que son irreales al despertarse, pero sin que sean totalmente irreales, puesto que existen en sueños, igual que existe lo de la vigilia sin que exista en sueños.
Según la edad, el mismo aire les parece que es frío a los viejos y templado a los que están en la plenitud. Y el mismo color les parece desvaído a los ancianos y excesivo a los maduros. E igualmente el mismo sonido a los unos les parece que es débil y a los otros audible. Tampoco, en cuanto a las preferencias y aversiones, están motivados de la misma forma quienes difieren en años. Para los niños, en efecto, son de interés las pelotas y los aros, por ejemplo, mientras que los hombres maduros prefieren otras cosas y los viejos otras. De lo que se sigue que también, según las distintas edades, se forman representaciones mentales diferentes a partir de los mismos objetos. También, según lo de moverse o estar parado, aparecen distintas las cosas, pues lo que vemos mantenerse inmóvil cuando estamos parados, eso mismo nos parece moverse cuando navegamos a lo largo de la costa. Y según lo de amar u odiar, vemos, por ejemplo, que algunos abominan con exageración las carnes de cerdo, mientras que otros las comen con muchísimo gusto. Y también, por eso dijo Menandro, pero ¿y qué parece ser ahora por su aspecto? ¿De qué se volvió así? ¡Qué monstruo! No cometer maldades nos hace también bellos. Y muchos, asimismo, teniendo amadas feas, creen que son hermosísimas. Y según lo de tener hambre o estar hartos, una misma comida parece ser muy agradable para los que están hambrientos y desagradable para los que están hartos. Y según lo de estar ebrio o sobrio, las cosas que creemos que son vergonzosas cuando estamos sobrios, esas mismas cosas no nos parecen vergonzosas cuando estamos ebrios. Y según las disposiciones previas, el mismo vino les parece ácido a los que antes han comido dátiles o higos, mientras que los que han comido nueces o garbanzos les parece dulce. Y el pórtico de la sala de baños produce sensación de calor a los que entran de fuera, y de frío a los que salen y se detienen en él. Y según lo de tener miedo o valor, la misma cosa. Al miedoso le parece que es terrible y espantosa, mientras que al más valeroso no se lo parece en absoluto. Y según lo de estar triste o contento, las mismas cosas son pesarosas para los que están tristes y para los que están contentos agradables. Así pues, habiendo tal disparidad también en cuanto a las disposiciones y estando los hombres unas veces en una disposición y otras en otra, seguramente es fácil decir cómo se muestra a cada cual cada uno de los objetos, pero no cómo es, puesto que esa disparidad es indecidible. En efecto, el que la enjuicia o está en alguna de las disposiciones señaladas o no está en ninguna absolutamente. Ahora bien, decir que no está en ninguna disposición en absoluto, por ejemplo, ni sano ni enfermo, ni se mueve ni está quieto, ni es de ninguna edad, y escapa a las demás disposiciones, es totalmente absurdo. Y si se enjuicia las representaciones mentales estando en alguna disposición, será parte en la discusión. Y tampoco en otro aspecto será buen juez de los objetos exteriores, por estar turbado en las disposiciones en que se halla. En efecto, ni el despierto puede comparar las representaciones mentales de los que están dormidos con las de los despiertos, ni el que está sano las de los enfermos con las de los sanos, ya que en el momento asentimos mejor a las cosas que están presentes y nos apremian que a las que no están presentes. Aún en otro aspecto es indecidible la disparidad de tales representaciones mentales. Quien antepone una representación mental a una representación mental, o lo hace acríticamente y sin demostración, o enjuiciando y demostrando.
pues no puede sin eso, pues sería indigno de crédito. Y tampoco con eso. En efecto, si enjuiciara las representaciones mentales, forzosamente enjuicia con algún criterio. Ahora bien, diría si ese criterio es verdadero o falso. Pero si es falso, no será digno de crédito. Y si dice que es verdadero, o dirá sin demostración que el criterio es verdadero o con demostración. Y si lo hace sin demostración, no será digno de crédito. Pero si con demostración, forzosamente necesitará que también esa demostración sea verdadera, pues si no, no sería digno de crédito. Ahora bien, que la demostración elegida para la fiabilidad del criterio es verdadera, ¿lo dirá después de enjuiciarla o sin haberla enjuiciado? Si es sin haberla enjuiciado, no sería digno de crédito. Y si después de haberla enjuiciado, es claro que dirá haberla enjuiciado con algún criterio, del cual criterio exigiremos una demostración y de ella un criterio. Y es que la demostración siempre necesitará un criterio para ser sólida y el criterio una demostración para que se vea que es verdadero. Y ni la demostración puede ser buena sin que antes exista un criterio verdadero, ni el criterio ser verdadero sin que antes esté avalada su demostración. Y así, tanto el criterio como la demostración caen en el tropo del círculo vicioso, en el que ambos son hallados no dignos de crédito, pues al esperar cada uno la garantía del otro, será a la postre tan indigno de crédito. Así pues, si nadie puede anteponer una representación mental a una representación mental, ni sin demostración y criterio ni con ellos, serán indecidibles las diferentes representaciones mentales surgidas según las diversas disposiciones, de suerte que también en virtud de este tropo se sigue la suspensión del juicio sobre la naturaleza de los objetos exteriores. Quinto tropo. El quinto razonamiento es el de según las posiciones, las distancias y los lugares. También, en efecto, según cada una de esas condiciones aparecen diferentes las mismas cosas. Por ejemplo, el mismo pórtico, visto desde uno de los extremos, parece una cola de ratón, pero desde el centro parece simétrico, por todas partes. Y el mismo arco desde lejos parece pequeño y quieto, y desde cerca grande y en movimiento. Y la misma torre desde lejos parece redonda, y desde cerca tetragonal. Eso según las distancias. Según los lugares, la luz de las lámparas aparece apagada al sol y brillante en la oscuridad. El mismo remo aparece quebrado por dentro del agua del mar y recto por fuera. El huevo es blando dentro del ave y duro en el aire. El ámbar es líquido en el lince y sólido en el aire. El coral es blando en el mar y duro en el aire. Y el sonido aparece distinto según que se forme en una siringa, en una flauta o directamente en el aire. Y según las posiciones, el mismo cuadro, colocado al revés, aparece plano, pero suspendido adecuadamente para poder apreciar su escena. Parece tener relieve. Y también los cuellos de las palomas aparecen distintos en cuanto a color, según las distintas inclinaciones, puesto que, desde luego, todos los fenómenos son observados en algún lugar, desde alguna distancia y en alguna posición, cada una de las cuales cosas produce gran diversidad en lo referente a las representaciones mentales, como hicimos notar,
Entonces también por este tropo nos será preciso concluir en la suspensión del juicio. Pues igualmente intentará cosas imposibles el que quiera anteponer algunas de esas representaciones mentales, pues si hace esa afirmación escuetamente y sin demostración, no será digno de crédito, y si quiere valerse de una demostración, entonces, si dice que la demostración es falsa, se hundirá a sí mismo, y si dice que la demostración es verdadera, se le exigirá la demostración de que la anterior es verdadera y una nueva de esta, puesto que también ella debe ser verdadera, y así hasta el infinito. Pero es imposible acumular infinitas demostraciones. Luego tampoco, con demostración se podrá anteponer una representación mental a una representación mental. Pero si nadie va a ser capaz, ni sin demostración ni con demostración, de valorar las antedichas representaciones mentales, se sigue la suspensión del juicio, pudiendo sin duda decir nosotros cómo se muestra cada cosa según esta posición, esta distancia y este lugar, pero no pudiendo, por lo dicho antes, comprobar cómo es objetivamente. Sexto tropo. El sexto tropo es el de según las interferencias, de acuerdo con el cual razonamos que, puesto que ninguno de los objetos se nos ofrece en sí mismo, sino junto a algo, quizás sea posible decir cómo es la mezcla de ese objeto exterior y aquello junto con lo cual es observado. Pero no podríamos decir con seguridad cómo es el objeto exterior. Es evidente, creo yo, que ninguna de las cosas externas se ofrece en sí misma, sino siempre junto con algo y que, según eso, se ve diferente. Así, nuestro color de piel se ve de una forma en un ambiente soleado y de otra en uno frío, y no podríamos decir cómo es en sí nuestro color de piel, sino cómo se ve en cada uno de esos ambientes. Y un mismo sonido se muestra de una forma con un aire enrarecido y de otra con uno denso. Y los olores son más penetrantes, con mucho, en una sala de baños y al sol que en un ambiente fresco. Y un cuerpo sumergido en el agua es ligero y en el aire es pesado. Y dejando aparte las interferencias externas, nuestros ojos tienen en su interior tanto membranas como humores. Por consiguiente, las cosas que se ven, puesto que no se observan sin eso, no serían percibidas con exactitud. Pues percibimos la mezcla y por eso los ictéricos lo ven todo amarillo y los que tienen un hematoma sanguinoliento. Asimismo, puesto que el mismo sonido suena de una forma en lugares abiertos y de otra en estrechos y sinuosos, y de una forma en el aire puro y de otra en el contaminado, es lógico que no captemos el sonido en su pureza, ya que los oídos son de orificios tortuosos y estrechos, y están enturbiados por las emanaciones gaseosas que dicen que surgen de los alrededores de la cabeza. Y al haber tejidos también en las narices y en los sitios del sentido del gusto, lo que se puede oler o gustar lo percibimos junto con esas cosas y no en su pureza. De modo que debido a las interferencias, los sentidos no perciben los objetos exteriores exactamente tal como son, pero tampoco la inteligencia, ante todo porque sus guías, los sentidos, se engañan. Pero también ella añade probablemente alguna interferencia específica a lo que se le transmite por los sentidos, pues en torno a cada uno de los sitios en los que los dogmáticos opinan que está la mente, en el cerebro, en el corazón o en cualquiera que sea la parte del animal en que se desee situar,
observamos que se dan ciertos humores. Así pues, también según este tropo vemos que, al no poder decir nada sobre la naturaleza de los objetos exteriores, estamos obligados a mantener en suspenso el juicio. Séptimo tropo. Decíamos que el séptimo tropo era el de según las cantidades y composiciones de los objetos, llamando en la forma habitual composiciones a las combinaciones. Es evidente que también, según este tropo, nos vemos obligados a mantener en suspenso nuestro juicio sobre la naturaleza de las cosas. Pues, por ejemplo, las esquirlas del cuerno de la cabra vistas directamente y por separado parecen blancas, pero integradas en la estructura del cuerpo se ven negras, y los trozos, las limaduras de la plata aparecen negras de una en una. Pero en el bloque entero se nos ofrecen como blancas. Y los bloques de mármol del Ténaro se ven blancos cuando están pulidos, pero en el conjunto aparecen amarillentos. Y los granos de arena separados unos de otros parecen ásperos, pero al juntarse en montón excitan suavemente el tacto. Y el eléboro, tomado en hebras o batido, produce sofoco, pero si está en grano, no. Y el vino bebido con mesura nos vigoriza, pero tomado en demasía paraliza el cuerpo. Del mismo modo, el alimento muestra diferente efecto según la cantidad, pues muchas veces por tomarse en demasía abate el cuerpo a base de indigestiones y diarreas. Así pues, también en estas cosas podremos decir cómo es la hebra del cuerno y cómo el conjunto de muchas hebras, y cómo es la plata en trozos pequeños y cómo el conjunto de muchos trozos, y cómo es el mármol del Ténaro en bloques pequeños y cómo el conjunto de muchos pequeños bloques. Y lo del con relación a algo en los granos de arena, el eléboro, el vino y el alimento. Pero no podremos decir cómo es en sí misma la naturaleza de las cosas, debido a la disparidad de las representaciones mentales según las combinaciones, pues en general parece que hasta las cosas provechosas se vuelven dañinas con su utilización en cantidad excesiva, y que las cosas que al ser tomadas en exceso parecen ser perjudiciales no dañan en dosis pequeñas. Y este argumento lo confirma de modo especial lo que vemos de las propiedades de las medicinas, en las cuales la mezcla exacta de fármacos simples hace provechoso el compuesto. Pero cuando a veces se ha descuidado una pequeñísima variación, no solo no resulta provechoso, sino que con frecuencia resulta incluso muy perjudicial y destructivo. Así, el argumento relativo a las cantidades y composiciones vuelve oscuro el objeto exterior, por lo cual también este tropo podría sin duda conducirnos a la suspensión del juicio, al no estar capacitados para pronunciarnos con claridad sobre la naturaleza de los objetos exteriores. Octavo tropo. El octavo tropo es el de a partir del con relación a algo, según el cual razonamos que, como todas las cosas son con relación a algo, mantendremos en suspenso el juicio sobre el que son absoluta y objetivamente. Pero es preciso darse cuenta de una cosa, de que aquí, como en otras partes, usamos el son en lugar del aparecen,
como diciendo implícitamente, todas las cosas aparecen con relación a algo. Y eso se dice en un doble sentido. Por una parte, atendiendo al que juzga, pues el objeto exterior que se juzga aparece según quien juzga. Y en otro sentido, atendiendo a las cosas correlativas como la derecha respecto a la izquierda. Que todas las cosas son con relación a algo, ya lo argumentamos antes. Por ejemplo, en lo referente al que juzga, cada cosa se manifiesta según este animal, este hombre, este sonido, y según tal circunstancia. Y en lo referente a las cosas correlativas, cada una se manifiesta según esta interferencia, esta forma, esta composición, cantidad y posición. Pero también se puede razonar de un modo concreto el que todas las cosas son con relación a algo. De esta forma, las cosas diferenciadas se distinguen o no de las cosas que son con relación a algo. Si no se distinguen, ya son con relación a algo, y si se distinguen, las cosas diferenciadas son con relación a algo, porque lo diferenciado se da con relación a algo, pues es pensado en relación con aquello de lo que se distingue. Además, según los dogmáticos, unos seres son géneros de orden supremo, otros especies últimas, otros géneros y especies. Pero todo eso es con relación a algo. Por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. Aún más, según dicen ellos, unos seres son directamente manifiestos y otros están ocultos, en el sentido, además, de que los mamíferos sirven de signos y los ocultos están significados por ellos, pues visión de lo oculto es lo manifiesto, como dicen ellos. Pero lo de el significante y lo significado son cosas con relación a algo. Por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. Además de eso, unos seres son semejantes y otros diferentes, unos iguales y otros desiguales. Pero eso es con relación a algo. Por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. E incluso, el que dice que no todo es con relación a algo, confirma lo de que todo es con relación a algo, pues hace ver que eso mismo de que todo es con relación a algo, es según nosotros, pero no en general, por lo cual él nos contradice. Por lo demás, con esa reserva, al establecer nosotros que todo es con relación a algo, resulta claro lo siguiente: que no podremos decir cómo es cada cosa según su propia naturaleza e independientemente de lo demás, sino cómo aparece en eso de con relación a algo, de lo cual se sigue lo de que debemos mantener en suspenso el juicio sobre la naturaleza de las cosas. Noveno tropo. Sobre el tropo de según los sucesos frecuentes o los raros. Que decíamos que era el noveno en la ordenación. Exponemos algunas cosas como estas. El Sol es sin duda mucho más aterrador que un cometa. Pero como el Sol lo vemos constantemente y el cometa raramente, nos aterrorizamos del cometa hasta el punto de creer que es una señal de Zeus, mientras que del Sol no nos asustamos en absoluto. Pero sin duda alguna, si imaginamos que el Sol apareciera o se pusiera muy de vez en cuando y que iluminara todo de golpe o hiciera cubrirse todas las cosas de sombras repentinamente, nos daremos cuenta del mucho terror de esa situación. Tampoco el terremoto espanta lo mismo a los que lo experimentan por primera vez y a los que se han criado en la costumbre de ese tipo de cosas.
Y el mar, visto por primera vez, cuánto temor inspira al hombre. Y también la belleza del cuerpo humano nos turba más contemplada por primera vez y de repente que si viniera a dar en la rutina de ser contemplada. Asimismo, las cosas raras parecen ser valiosas, mientras que las familiares y accesibles, de ningún modo. Pues si imaginamos que el agua escaseara, ¿cuánto más valiosa nos parecería que todas las cosas que creemos que son valiosas? O si suponemos que el oro estuviera sin más tirado por la tierra y en tanta abundancia como las piedras, ¿a quién pensaremos que habría de serle valioso y atesorable en esas condiciones? Así pues, dado que las mismas cosas unas veces parecen ser terroríficas o de valor y otras no, según sean sus apariciones frecuentes o raras, concluimos que seguramente podremos decir cómo se muestra cada una de ellas, con apariciones frecuentes o con raras, pero no estaremos capacitados para afirmar cómo es, sin más requisito, cada uno de los objetos exteriores. Por consiguiente, también en virtud de este tropo suspenderemos el juicio sobre ellos. Décimo tropo. El décimo tropo, justamente el que más referencia hace a lo ético, es el de, según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas. Una forma de pensar es, desde luego, un enfoque de la vida o de determinada cuestión surgido en torno a una o varias personas. Por ejemplo, en torno a Diógenes o entre los espartanos. Una ley es un contrato estricto entre los que forman un Estado, quien incumple el cual es castigado. Una costumbre o una norma social, pues no se diferencian, es la aceptación común de alguna cosa por parte de muchos hombres, quien incumple la cual no es castigado en absoluto. Por ejemplo, es una ley no cometer adulterio y una costumbre entre nosotros no hacer el amor en público con una mujer. Una creencia mítica es la aceptación de cosas no sucedidas e inventadas, como son, entre otras, las que se cuentan de Crono. Estas cosas, en efecto, arrastran a muchos a la credulidad. Y una opinión dogmática es la aceptación de un hecho que parece justificarse en virtud de alguna analogía o alguna demostración. Por ejemplo, que los elementos de los seres son los átomos o las homeomerías o los elementos mínimos u otras cosas. Pero nosotros oponemos cada una de estas cosas unas veces contra sí misma y otras a cada una de las demás. Por ejemplo, una costumbre a una costumbre. Así, ciertos etíopes tatúan a los recién nacidos, nosotros no. Los persas creen que es decoroso usar un vestido estampado en flores y que caiga hasta los pies, nosotros indecoroso. Los hindúes hacen el amor en público con las mujeres. La mayoría de los demás consideran que eso es vergonzoso. Oponemos una ley a una ley así. Entre los romanos, el que renuncia a la herencia paterna no paga las deudas del padre. Entre los de Rodas, siempre las pagan. Entre los tauros, en Escitia, era ley sacrificar a los extranjeros ante Artemis. Entre nosotros está prohibido matar a un hombre ante el altar. Oponemos una forma de pensar a una forma de pensar cuando oponemos la forma de pensar de Diógenes a la de Aristipo o a la de los espartanos a la de los itálicos.
y una creencia mítica a una creencia mítica cuando arguimos que el mito presenta en un sitio como padre de los hombres y los dioses a Zeus y en otro a Océano, cuando dicen a Océano, origen de los dioses, y a la madre Tetis. Oponemos las opiniones dogmáticas unas a otras cuando argumentamos que a unos les parece que existe una única sustancia elemental y a otros infinitas, a unos que el alma es mortal y a otros que inmortal, a unos que nuestros asuntos se rigen por la providencia de los dioses y a otros que sin esa providencia. Oponemos una costumbre a las demás cosas, por ejemplo, a una ley, cuando argumentamos que entre los persas es costumbre la homosexualidad masculina, mientras que entre los romanos está prohibido por ley hacer eso, y que entre nosotros está prohibido cometer adulterio, mientras que entre los masaguetas está admitido por la costumbre como cosa indiferente, según cuenta Eudoxo de Crido en el primer libro de su viaje, y que entre nosotros está prohibido yacer con las madres, mientras que entre los persas la costumbre más frecuente es casarse así, y entre los egipcios la gente se casa con las hermanas, cosa que está prohibida por la ley entre nosotros. Y se opone una costumbre a una forma de pensar, toda vez que la mayoría de los hombres hace el amor con sus mujeres escondiéndose, mientras Crates con hiparquía en público, y toda vez que Diógenes andaba sin túnica, mientras que nosotros estamos acostumbrados a ella, y a una creencia mítica, toda vez que los mitos dicen que Crono devoraba a sus hijos, siendo costumbre entre nosotros cuidar de los niños. Además, es norma común entre nosotros venerar a los dioses como buenos e inmunes a lo malo, pero entre los poetas son presentados como haciéndose daño y envidiándose mutuamente. Y a una opinión dogmática, toda vez que entre nosotros es costumbre pedir mercedes a los dioses, mientras que Epicuro sostiene que la divinidad no se ocupa de nosotros, y que Aristipo opina que es indiferente ponerse un vestido de mujer, mientras que nosotros creemos que eso es vergonzoso. Oponemos una forma de pensar a una ley, toda vez que, siendo ley el que no es lícito golpear a un hombre libre y respetable, los pancratistas, por la forma de vida propia de ellos, se golpean unos a otros. Y toda vez que, estando prohibido cometer asesinato, los gladiadores por el mismo motivo se matan unos a otros. Y oponemos una creencia mítica a una forma de pensar, cuando argumentamos que los mitos narran que Hércules en el palacio de Ónfala carda lana y soporta la esclavitud, y que hizo cosas que nadie habría hecho ni medianamente a gusto. Sin embargo, la forma de pensar de Hércules era aristocrática. Y a una opinión dogmática, toda vez que los atletas, al considerar la fama como algo bueno, aceptan por ella un estilo de vida sacrificado, mientras que muchos filósofos sostienen que la fama es una cosa vana. Y oponemos una ley a una creencia mítica, toda vez que los poetas presentan a los dioses cometiendo adulterio y practicando la homosexualidad, cuando entre nosotros la ley prohíbe hacer eso. Y una opinión dogmática, toda vez que los seguidores de Crisipo sostienen que es indiferente hacer el amor con las madres y hermanas, cuando la ley prohíbe esas cosas. Y oponemos una creencia mítica a una opinión dogmática, toda vez que los poetas dicen que Zeus llegó a hacer el amor con mujeres mortales, cuando entre los dogmáticos se considera que eso es imposible.
Y toda vez que el poeta dice que Zeus dejó caer al suelo gotas de sangre a causa de su aflicción por Sarpedón, y sin embargo es dogmática entre los filósofos que la divinidad es impasible. Y toda vez que tiran por tierra el mito de los centauros al ponernos al centauro como ejemplo de irrealidad. Desde luego sería posible tomar muchos otros ejemplos relativos a cada una de las citadas antítesis, pero bastarán esos en un estudio conciso. Por lo demás, mostrada también en virtud de este tropo tal disparidad de cosas, no podremos decir cómo es la realidad objetivamente, sino cómo aparece según esta forma de pensar, esta ley, esta costumbre y cada uno de los otros criterios. Y por ello, en conclusión, es necesario que mantengamos en suspenso el juicio acerca de la realidad exterior. De esta forma, pues, llegamos a la suspensión del juicio a través de los 10 tropos.